recibido arriba en gloria. Oremos. Padre nuestro celestial, te damos toda la honra y la gloria. Te pedimos en este momento, Señor, que derrames tu gracia, tu bendición, el control de todas las cosas, la unción, el gozo, el hambre y la sed de tu palabra. Porque tu santa palabra dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Alabado sea Cristo. Y bienaventurados los que guardan la palabra de Dios y la viven. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en esta tarde. Unge mis labios, mi corazón, mi mente, toda mi vida. Unge la congregación para oír y entender y metabolizar tu santa palabra. Te pido, Señor, que el pueblo crezca en conocimiento, crezca en madurez, crezca en la fe que se nutre por medio de la palabra oída. Padre celestial, te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Dale libertad al Espíritu. Dale libertad a que tu palabra llene los vasos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Estamos en la serie La verdadera doctrina. Cuarto mensaje de la serie, hermanos. El primer mensaje que predicamos, vivo o muerto. Hablamos de aquellas gentes o congregaciones que tienen el nombre de Jesucristo, pero es lo único que tienen. Hay desorden, no hay santidad, no se respeta muchas otras cosas que también dice la palabra, sino solo el nombre. Luego el segundo mensaje fue directamente el nombre de Dios y vimos la importancia que tiene el nombre y aprendimos por la Biblia lo que ya sabíamos por la convicción, la fe, el Espíritu y también la Biblia, todos los que habían estudiado, de que el nombre de Dios es... ¿Cómo? Amén. Pensé que iban a gritar, hermano. El nombre de Dios es... Amén. Y a su nombre... El nombre de Dios es... Y a su nombre... Amén. Gloria a Dios. Ahora sí estoy en la iglesia del Señor. Hermanos, en el tercer mensaje hablamos del bautismo en agua. Que bautizarse es necesario para ser salvo. La Biblia lo dice. Y que el único bautismo que se llevó adelante en la iglesia primitiva, en la iglesia que está en el libro de los Hechos, es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Que no existe para el Señor otro bautismo y hay un Señor, una fe y un bautismo. Y en la ocasión de hoy vamos a predicar el cuarto mensaje de la serie, que lleva unos 7 u 8 más o menos, en el cual vamos a tratar el tema un solo Dios, tres manifestaciones. Amén. Un solo Dios. Dios es uno. Hay miles de textos bíblicos donde habla que Dios es uno. Pero Dios es uno, dijo Pablo, y justificará tanto a los de la incircuncisión o de la circuncisión por medio de la fe. Dice la palabra de Dios: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero ese es otro tema. Alabado sea Cristo Jesús. Hermanos amados, también quiero decirles que muchas personas en esta semana tuvimos encuentros con algunas de ellas. Cuando uno les pregunta si cree en Dios, contestan: a mi manera. Y no hay maneras humanas de creer en Dios.
Porque dijo la palabra de Dios, dice en el libro de nuestro amado hermano San Pedro, que la interpretación de la Escritura no es privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y si usted quiere entender inglés, a alguien que le habla en inglés, tiene necesariamente que saber inglés. Si usted le hablan en francés, tiene que saber francés, si no, no va a entender. Y si el lenguaje de Dios en el cual está escrita la Escritura es la unción del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, realmente, hermanos amados, por el Espíritu Santo debemos entender las Escrituras. Dice la palabra de Dios que el Señor estuvo 3 años y medio con los discípulos. Después de llamar a los apóstoles y elegirlos, estuvo durante todo su ministerio terrenal con ellos. El Señor fue a la cruz y fue al Calvario, a la cruz, derramó su sangre, resucitó al tercer día y se le comenzó a aparecer a los discípulos, a las mujeres que andaban con él, a los que iban en el camino a Emaús y a otros más. Dice la palabra de Dios que al fin se le apareció a un número como de 500 hermanos, testificó el apóstol Pablo, de los cuales en el momento que Pablo escribe esa epístola, de los cuales unos viven y otros duermen, pero se le apareció a muchas personas. Y en una de esas apariciones a los discípulos dice: era necesario que conmigo pasara todo lo que dice la ley de Moisés, los profetas y los salmistas. Y dice la palabra, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si no les abría el Señor el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, no iban a entender. Y cuando Pedro le dice, cuando el Señor le había preguntado: ¿quién dice la gente que yo soy? Uno dicen que eres Elías, otros un profeta que ha resucitado, otros allá, otros dicen quizá insultos y blasfemias. ¿Y ustedes, quién dicen que yo soy? Y eso es lo que usted tiene que saber, hermano, y lo que le tiene que importar. ¿Quién es Cristo Jesús para usted? ¿Quién dice usted que está hoy por su Espíritu Santo en presencia en esta reunión? ¿Quién cree usted, hermano, si pasa con el corazón arrepentido y humillado y levanta sus manos, que lo va a levantar a usted y lo va a bendecir y lo va a sanar y le va a dar victoria en su nombre delante de quien está usted? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Por eso, hermano, usted tiene que orar para entender la palabra. Usted tiene que orar por las personas para que la entiendan. El crecimiento de la iglesia está dependiendo de muchos factores. También, hermanos amados, de que usted predique la palabra del Señor y el Señor abra el entendimiento de los oyentes. Y por eso tenemos que orar por esas personas y tenemos que ayunar para que el Señor Jesucristo esté por el Espíritu Santo dando entendimiento, abriendo los corazones, haciendo que la gente entienda, atrayéndolos a sí mismo. Y la iglesia tiene que estar vestida de gala para recepcionar las almas sedientas. El agua de la vida tiene que estar, hermanos amados, como una cascada, porque la palabra de Dios dice que el que creyere en el Señor, alabado sea Cristo, será como una fuente de agua que salpica para vida eterna.
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E inmediatamente dijo el Señor por el apóstol Pablo, Dios fue manifestado en carne. Dios es uno, lo dice toda la Biblia. Pero por ahí los trinitarios dicen que son tres personas. Esto es como decir que un hombre son tres personas. Como decir que un animal son tres personas. Un Dios son tres personas. Es absurdo, hermano, y lo vamos a ver en este mensaje. La Biblia nunca dijo que son tres personas. La Biblia dice que son manifestaciones. Y claramente leímos en la Escritura, Dios no se metió dentro de otra persona. Dios fue manifestado en carne. Es una manifestación. Dios es el Padre, la carne es el Hijo. Y después dice, Dios fue manifestado, justificado en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y este Dios fue visto de los ángeles. El Dios del Antiguo Testamento no fue visto por ojo alguno. Pero dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ninguno de ustedes ni yo somos imágenes del espíritu de otra persona. Cuando yo los veo a ustedes, no veo un carácter fuerte ni débil. No veo, hermanos amados, a alguien que le guste lo dulce y no lo salado y lo picante. No veo a alguien que sea sentimental, bueno o malo. Veo a alguien morocho, a alguien alto, a alguien obeso, o todo lo contrario. Porque lo que estamos viendo es la imagen que ven los ojos carnales. Y ustedes son imágenes del Espíritu de cada uno de ustedes. Pero el Señor Jesucristo, cuando la gente lo podía ver, lo que veía era al Hijo. Alabado sea Cristo Jesús. No veía al Padre. Por eso en una oportunidad Felipe, que todavía no entendía nada, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo de Dios
el infinito espíritu de deidad, de divinidad. El Dios que en el Antiguo Testamento se conocía con el nombre de Jehová, el Padre de la creación. Todo espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya dijimos que el Hijo de la carne, lo que murió en la cruz del Calvario, lo que los hombres pudieron ver con ojos carnales. Unos entendían, otros no entendían nada, otros se arrepintieron, a otros se les abrió el entendimiento. Unos eran malos, unos lo crucificaron, otros lo crucificaron y se arrepintieron, otros lo adoraron desde que nació, como los Reyes Magos. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Alabado sea el nombre de Cristo. Y nosotros estamos aquí también porque venimos a adorarle. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando a Cristo se lo adoraba, Él nunca rechazaba la adoración, porque Él era Dios. Y si en Él no era hallada falta, hermanos amados, alabado sea Cristo Jesús. Él era Dios. Él es Dios. Hermanos, Dios es uno y una sola persona. Punto número 1, hermana, y ya vamos a empezar con los 3 textos de esa primera parte. Dios es uno y una sola persona. Es lo que estábamos hablando hasta ahora, pero vamos a poner 3 textos. Marcos 12:29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El otro: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Cuando dice mi siervo, es profecía del Mesías. No pude ponerlo todo aquí, pero todo el capítulo 42 al principio, del 1 al 8, 42 de Isaías, y este capítulo 43 al principio habla claramente de que en la profecía de Isaías, cuando Jehová se refiere al siervo, está hablando de Cristo Jesús en la carne, de Cristo Jesús en su ministerio terrenal, del Mesías. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué lo escogió? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy ese que le van a decir el maestro de Galilea. Yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Alabado sea Cristo Jesús. El otro versículo dice lo siguiente: Cristo Jesús, San Juan 3:13, en pleno pasaje terrenal de Cristo, dijo el Señor: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba ahí con ellos. Y Él pudo decir que también estaba en el cielo. Alabado sea Cristo Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que crea en la verdadera doctrina, el que viva dentro de ella, alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque dice el Señor que esto lo escondió el Padre de los sabios y entendidos de este mundo, y se lo reveló a los niños, a los humildes, a los seres humanos humildes que reconocen que necesitan a un Salvador. Vamos a dar, hermanos, algunas interrogantes. Punto número 2. Interrogantes. ¿Cuáles interrogantes dice la gente? Pregunta la gente. ¿Por qué entonces Jesús oraba? Hermanos, el Señor oraba porque en la profecía dice que toda carne orará a Dios. En su imagen, como en su manifestación como hijo, Él oraba. Pero también contestaba la oración.
en el pasaje terrenal del Señor, muchas veces el Señor oraba. Pero cuando Él quería, no oraba. Él actuaba como Dios y como hombre en su naturaleza dual, según el testimonio y la ocasión. Si quiere, Señor, puede limpiarme. Si quiero, sé limpio. Alabado sea el Señor. Señor, Señor, despierta, que perecemos. Y la tormenta hacía un abanico de la barca. Se levanta el Señor, primero los reta, ¿verdad? Y ustedes a veces se quejan conmigo que después de orar y después de tantas cosas por ahí, tengo que llamarlo a alguno a la oficina. El Señor primero los retaba, después oraba. Alabado sea el Señor. Hombre de poca fe, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Callad vientos, tormentas, truenos. Actuaba como Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Hermanos amados, hay un padre y un hijo. Es una manifestación. El Señor es Padre en la creación del universo, Hijo en la redención de la humanidad y Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. Porque usted, cuando recibe el Espíritu de Dios, no recibe todo lo que existe del Espíritu de Dios, recibe una porción del Espíritu de Dios. Y como el Espíritu de Dios es infinito y los cielos de los cielos no lo pueden contener, usted recibe una pequeña porción del Espíritu de Dios, pero da para llenarse del Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo. También, hermanos amados, hay gente que se pregunta si Dios es uno. Y si los apostólicos predican así, ¿por qué cuando Jesús se bautizó en el Jordán hubo una voz que habló desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento? Alabado sea el Señor. Hemos leído en San Juan 3:13 que el Señor dijo: ¿quién subió al cielo sino el que descendió del cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Él estaba ahí con ellos. Hermanos, usted está aquí en este templo. Usted no está en su casa en este momento, porque usted no es omnipresente como el Señor. Pero el Señor era omnipresente. Él estaba en todo lugar. Todos nuestros hermanos que hoy domingo en el Uruguay y en la Argentina y en el Brasil y en Estados Unidos y en Europa y en todo lugar, en Asia ahora, gloria a Dios, en Australia, en África, este domingo 12 de octubre hay culto apostólico en todo el mundo y Cristo Jesús está aquí con nosotros y está allá con ellos. Está con los hermanos en Montevideo, está con los hermanos en Salto. Y cuando el Hijo fue por Juan el Bautista bautizado, el Padre estaba en el cielo emitiendo una voz, el Espíritu eterno a la carne, pero eran el mismo, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, está en todo el universo. No estaba solamente dentro de ese cuerpo de carne, porque Él es omnipresente y habla desde cualquier lugar. Por eso el Señor pudo decir ahí a los que estaban en la tierra con Él: ¿quién subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo? Porque usted sabe que Cristo Jesús, cuando usted le abre el corazón y le ora, y en este mensaje le está hablando a usted, y allá en Paysandú le está hablando a los hermanos de Paysandú, y en Montevideo le está hablando a los de Montevideo. Y si a la hora de dormir, porque ya les pasó el día, en Europa hay un hermano italiano que está orando de madrugada, viene el Espíritu Santo y le habla también. Dios habla en todo lugar. Cristo Jesús está en todo lugar. Gloria al Señor. Hermanos amados,
Estas son las interrogantes que a veces ocurren, que la gente habla y pregunta. No diga que Dios murió en la cruz del Calvario. Eso es incorrecto. Dios no muere. Lo que murió fue la carne. El Hijo murió. El Hijo, la carne. Por eso, hermanos amados, cuando el Hijo del Hombre está poniendo su vida por las ovejas, porque nadie me quita la vida, yo pongo mi vida por las ovejas. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Destruiré este templo, el templo de su carne, el Hijo. Destruiré este templo y a los 3 días lo levantaré. Y los que se creían sabios, pero en realidad eran ignorantes, pensaban que hablaba del templo de Salomón. Alabado sea Cristo. Pero hablaba del templo de su carne. Alabado sea Cristo Jesús. Hermanos, cuando el Señor está en la cruz, antes de morir, dice la Biblia, y entregó el Espíritu. Porque si no entregaba el Espíritu, no podía morir. Porque Dios es inmortal, es eterno. Alabado sea el Señor. Punto número 3. La Trinidad y su contradicción. Colosenses 2:9 dice así. Porque en él, el verso 2:8 estaba hablando de Cristo. Y el 2:9, siguiendo ese texto y pasaje, dice, porque en él, ese él es Cristo, habita con persona, y que Dios, el Espíritu Santo, es la tercera persona. Una sociedad, no sé si SRL limitada o sociedad en comandita o anónima. Alabado sea Cristo. La Biblia dice que según la Trinidad, Cristo, la segunda persona, habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Dígame usted, ¿dónde está la deidad de Dios el Padre y de Dios el Hijo entonces? Y de Dios el Espíritu Santo. Si la Biblia dice que todo está en Cristo. También dice en Colosenses 2:3 que en Cristo Jesús habita todos los poderes y los misterios de la sabiduría y del conocimiento. Lo mismo. ¿Y en dónde está la sabiduría y el conocimiento? De Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo. Alabado sea Cristo. Otra contradicción. Apocalipsis 1:8. Dice la palabra de Dios que Jesucristo está diciendo: yo soy el alfa, primera letra del abecedario griego, y la omega, última letra, principio y fin. ¿Dice quién? El Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Dónde está el poder de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo? La Biblia dice que Él no es el segundo, Él es el principio y el fin, el primero y el último. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense, hermano, qué absurda que es esta doctrina de la Trinidad, hermanos. Si fuese que la divinidad estuviera dividida en 3, quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, por 3 días, Dios estuvo una tercera parte muerto. Amén. Otra contradicción. Mateo 1:20. Según la Trinidad, Dios el Padre es el papá de Dios el Hijo. Amén. ¿O no?
Los trinitarios dicen que Dios el Padre, primera persona, es el papá de Dios el Hijo. Sin embargo, la Biblia dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. Ese no era Cristo ahora, era José, el esposo de María. Apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Oh, pero ¿cómo el Padre, la primera persona, el Dios, el Padre, y lo engendró el Espíritu Santo? Salvo que fuera el padre adoptivo, de crianza, o el padrastro. No sé, hermanos, explíqueme a alguien con revelación. Dice la palabra de Dios que fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Acaso tenía dos padres? Paz de Cristo. Otro texto en Mateo, en Hechos 4:12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre que está por sobre todo nombre no puede ser el nombre de un ser que no sea el ser que esté por sobre todo ser. Amén. Si el nombre de Jesucristo es el nombre que está por sobre todo nombre, Jesucristo tiene que ser el ser que está por sobre todo ser. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos amados, un Dios, un solo Dios, manifestado de tres maneras diferentes. Ese Dios se llama Jesucristo. Y venimos a adorarle, dijeron los reyes. Hermanos amados, mañana estoy empezando estudios bíblicos para bautizar